Ya vamos a iniciar entonces la clase de la unidad número 3 para que les quede claro en qué consiste lo que tienen que presentar, chiquillos. Veamos aquí. Ya, entonces, de lo siguiente. La unidad se llama Habilidades Sociales y las competencias de empleabilidad, pero específicamente en esta unidad lo que vamos a abordar como objetivo es que ustedes puedan conocer el concepto de estrés, todas las características que tiene y las técnicas de superación del contexto laboral que se llaman técnicas de autocuidado, y las vamos a abordar por dos autores, dos teorías de técnicas de autocuidado. ¿Ya? El estrés. Creo que todos hemos vivido alguna vez lo que es el estrés en distintos ámbitos, pero la idea es que en esta evaluación lo abordemos desde el punto de vista de la empleabilidad. El estrés, aunque ustedes no lo crean, el estrés es una respuesta que tiene nuestro organismo que lo hace de manera automática y lo hace con el fin de poder adaptarnos, ¿cierto?, cuando estamos frente a un agente estresor, ¿ya? O una situación que nosotros nos sentimos amenazados, y esta situación puede ser externa o interna. Es decir, como dice ahí, puede ser el entorno en donde yo me estoy desenvolviendo, como también pueden ser pensamientos que yo tenga, o tanto exceso de trabajo que mi cuerpo ya somatiza y yo me siento así, pero full cansada, ¿ya? Entonces, cuando yo tengo este agente estresor, puedo dar tres tipos de respuestas. Puedo dar respuestas de carácter fisiológico, enfermándome, o con dolores de cabeza, con sudoración, con agotamiento. También respuestas cognitivas, como por ejemplo que yo pierdo la capacidad de concentración, la atención, la memoria me falla. Y por último, también respuestas conductuales que tienen que ver, por ejemplo, cuando yo me pongo agresiva, ando como a la defensiva, etc. Tenemos dos tipos de estrés, el eustrés y el distrés. El eustrés es de carácter positivo. ¿Cómo sucede esto, cierto? El eustrés, ¿cierto?, es cuando yo estoy bajo presión. ¿Y qué es lo que me sucede? Yo trabajo mejor bajo presión, ¿ya? Nos enfrentamos a esta situación amenazante, pero yo reacciono mejor. Trato de buscar soluciones más rápidas, trabajo más rápido, mi cuerpo funciona mejor, aunque después termina agotada. Entonces, cuando ya termino de cumplir esa función, yo ya me relajo y quedo totalmente agotada. Y el distrés es de carácter negativo porque nos da como una especie de pánico y nos impide que nosotros nos podamos enfrentar de manera eficaz en lo que estamos desempeñando. Ya nosotros nos sentimos totalmente sobrepasados, nos sentimos incapaces de poder realizar algunas tareas y nos da pánico, ¿ya? Que depende de que algunas personas se estresen y otras no frente a un mismo agente estresor. Son varios casos, depende de distintos tipos de variables. En primer lugar, por ejemplo, la personalidad, ¿sí? Hay personas que son más calmadas, se toman las cosas de mejor manera, hay otras que se estresan con mayor facilidad. También tienen que ver de las características del estímulo que a nosotros nos estresa, como por ejemplo, si es un estímulo que está constante, por ejemplo, una persona, estamos en nuestro puesto de trabajo y esa persona la vemos todos los días y nos exige y no nos trata bien, el estímulo estresante es totalmente constante, entonces no pasa, no se detiene porque está siempre ahí. En cambio, por ejemplo, nosotros nos podemos estresar en el campo laboral cuando hay periodos en donde nosotros tenemos que trabajar mucho. ¿Y qué es lo que nos sucede? Es que ya a lo mejor es un pic, una fecha específica, y después cuando ya se termina, el agente estresante, ese estímulo estresante disminuye y a nosotros se nos pasa esto. El entorno sociocultural, ¿cierto? Si estamos trabajando en zonas que son complejas, cuando trabajamos con especies de turno, todo eso influye. Y obviamente las estrategias de afrontamiento que nosotros tengamos, las técnicas de autocuidado que nosotros tengamos para poder enfrentar este tipo de agente estresor. Cómo yo siento que puedo estar o puedo identificar que estoy estresada, cómo se manifiesta. Casi siempre a nivel fisiológico, ese dolor aquí en la espalda, ¿cierto? A la altura del cuello, espalda, como en las primeras dos fotografías, dolor de cabeza y el agotamiento, ¿sí? Las respuestas del estrés pueden ser de carácter fisiológico, emocionales, conductuales o cognitivos, que era lo que yo mencionaba en un inicio. A nivel de enfermedades físicas, me siento emocionalmente mal, conductualmente reacciono ya sea de manera muy pasiva, no tengo mayor reacción, me bloqueo,
o ando a la defensiva, alterada, etc. Y cognitivo, ¿cierto? Alteración de la concentración, memoria, percepción, etc. Respuesta del estrés, como les dije recién, a nivel fisiológico, aumento de la adrenalina, a veces aumenta la frecuencia cardíaca, la respiratoria, me puede subir la presión, aumenta todo lo que es la parte del colesterol y los triglicéridos, la tiroides, a nivel de coagulación sanguínea, la sequedad en nuestra boca, y se agudiza el sentido del oído. Cuando nosotros andamos estresados, como que todos los sonidos los escuchamos mucho más agudos, mucho más fuertes y todo nos molesta, ¿ya? A nivel emocional, angustia, cansancio, depresión, frustración, mal humor, impaciencia, desánimo, etc. Respuesta del estrés. A nivel conductual, me puede dar mucha ansiedad, muchas ganas de comer, siento todo el día ganas de comer algo, como y no me siento saciado, o al revés, se me pasa totalmente el hambre y no como nada. Entorpecimiento para hablar, o hablo muy rápido porque me pongo nerviosa, las risas nerviosas, temblor, alteraciones emocionales, etc. Y cognitivo, como les decía yo antes, la memoria, que falla inmediatamente, ¿cierto? Como por ejemplo, no sé, pues te dicen algo, incluso un número telefónico y no hay caso, o sea, se te olvida. Aprendiste los primeros 2 números y después se te olvida todo aunque te lo acaban de decir. Estás indeciso, existe un bloqueo de carácter intelectual. ¿Ya? Otras dimensiones del estrés, la frecuencia de la aparición del estresor, que les decía yo, si el agente estresor está siempre ahí o son por periodos de acuerdo a la situación. Cuánto rato yo me expongo, ¿cierto?, frente al agente estresor y la intensidad del agente estresor. Como dice ahí, mientras más frecuente, duradera e intensa sea la situación estresante, mayor vivencia del estrés, se agudiza mucho más. Lo que también deben conocer es lo que se le llama el síndrome de Burnout, también se le llama síndrome del quemado, síndrome del quemarse en el trabajo. Ya es cuando nosotros estamos estresados en el trabajo, es un trastorno de carácter emocional a causa netamente del estrés que causa el estilo de vida que yo llevo a nivel laboral, ¿ya? La mayoría de las personas que trabajamos pasamos mayor parte del día trabajando y ese estilo de vida como que uno a veces siente que no tiene vida porque está todo el día trabajando y después la casa se llega a trabajar, etc. Entonces no se detiene nunca. Esto puede tener consecuencias súper graves a nivel físico y también a nivel psicológico. Y los síntomas que son los que aparecen ahí, ¿cierto? Que es la depresión, la ansiedad, y eso también hace que exista una gran cantidad de bajas laborales porque uno rinde menos al sentirse agotado. Estas causas laborales son las que ustedes van a abordar en la evaluación. Van a tener que escoger alguno de estos temas que puede provocarle cierto estrés en el campo laboral, a nivel laboral. En la evaluación que yo les presento, que deben preparar, yo les di como 3 tipos de temas, pero pueden ser cualquiera de estos. Altos niveles de estrés, es decir, el trabajo bajo presión, carga de trabajo excesiva, poca autonomía, es decir, yo puedo tener un cargo de jefatura, pero sin embargo tengo que pedir el permiso para todo porque el jefe no me permite, ¿cierto? El dueño de la empresa no me permite tomar decisiones, no puedo ser autónoma, tengo que pasar por una montonera de personas para poder yo decidir si apruebo esto, si hago esto otro, etc. Malas relaciones laborales, ¿cierto? Ausencia de apoyo, falta de formación para desempeñar las tareas. A veces te hacen hacer cosas que uno no tiene idea y tiene que estar averiguando por otro lado. Que no te sientas valorado, ¿ya? No te reconocen, como que siempre te recalcan las cosas malas o los errores que puedas cometer, pero las cosas buenas es como, es tu deber, por lo tanto, no te elogio, no te digo nada porque lo hiciste bien. Cuando trabajo también en un campo fuera de mis habilidades y no satisface mis intereses, eso a veces suele ocurrir cuando tú estudias algo y no encuentras trabajo en eso, ¿y qué es lo que pasa? Tienes que trabajar en otra cosa, entonces no satisface tus intereses. Trabajo a veces de mucha demanda de energía, aislamiento cuando te hacen el vacío, ¿cierto? En el trabajo se forman los grupitos y las malas ondas. Hay un desequilibrio también en lo que es la vida laboral, social y familiar. Como les decía, se trabaja mucho, ves poco rato a tu familia, no haces mucha vida social porque el trabajo te absorbe. Las jornadas extensas de trabajo o los sistemas de turno y los trabajos en equipo, ¿ya?
cuando se supone que se debe trabajar en grupo y a veces no llegan nunca a consenso, o dentro de los mismos integrantes del grupo no todos trabajan de igual manera y se le carga el trabajo a uno,